y dile tú que venga. Y tú te crees valiente. En esta gira que hacéis, siguiendo esos 25 años, ese Diamante 25 años, hacéis un recorrido por toda vuestra historia y por todas vuestras canciones, donde también está muy presente, quizás, ¿no?, el recuerdo de esos padres españoles y de esa infancia donde vosotros pasáis largas temporadas también aquí. ¿Os quedan muchos recuerdos de esa época? Sí, por supuesto, ¿no? Toda nuestra infancia, nuestra adolescencia, toda nuestra vida hemos vivido entre Argentina y España. Toda nuestra familia es española, madre leonesa, padre asturiano, todos nuestros tíos de esos sitios. Así que bueno, sí, en nuestra casa hemos crecido con la música española, con la gaita asturiana, con las jotas, con los pasodobles, con las coplas. Nos sentimos más identificados con eso que te diría con el tango, ¿no? Porque en mi casa no sonaba eso, sonaba lo otro. Así que España para nosotros significa mucho y lo llevamos muy adentro. ¿Qué es lo que pretendías? Si vives entre fantasías, ¿qué sabes tú lo que es amor? ¿Qué sabes tú lo que es amor? El amor no siembra rencores, el amor no te hace infeliz, el amor no mata ilusiones, como me has matado tú a mí. Cada uno tiene razón. Yo decía 25 años, más de 25 en realidad, peleándose encima del escenario también con muchos otros temas, ¿no? Pero con mucha trifulca, mucha interpretación. Como os creáis los personajes, acabaréis agotados, ¿no? Y agotados también el uno del otro, o nunca pasa eso, ¿no? No, siempre nos energizamos, y cada show, cada concierto, cada gala es diferente, el público nos da cosas distintas y bueno, y siempre vamos paso a paso, ¿no? Y nos gusta lo que hacemos y es un poco una recorrida no solo por estos 25 años, sino que también recorrida por historias que nos han pasado a nosotros y a la gente que está abajo viendo el concierto. Entonces siempre las sensaciones son distintas. Yo que soy, qué lugar ocupo hoy. Lo que hacéis sobre el escenario, lo que habéis hecho esta noche, ¿a quién se le ocurrió hacer algo así? Se le ocurrió la música a un reggaetonero de Puerto Rico, a un productor que nos envió hace unos años un email diciendo que él había crecido con esa canción y que quería, bueno, hacerle un homenaje al tema, si le pasábamos las voces y él le ponía la música, Te olvidas me pega la vuelta en ritmo de reggaetón. Averiguamos sobre él, nos pareció consistente, le mandamos las voces y él nos devolvió esta versión de que cantamos en los conciertos. Y luego nos pareció algo divertido vestirnos un poquito como ese culto del reggaetón que tiene que ver con el hip hop en Estados Unidos en la parte anglo y con esa expresión que tiene que ver con los países de Centroamérica, que es el reggaetón, ¿no? Así que bueno, simplemente como tratar de hacer ese tema en las versiones que sean, porque creo que es una canción emblemática, no solo en nuestra carrera, sino en la vida de mucha gente. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dice, seré yo esta vez quien se lo diga. Es una locura, yo te lo prohíbo, ¿qué vas a ganar con eso? No te quepa duda que yo se lo digo, sabes que no tengo miedo. Pero si lo haces, pero si le cuentas. Me gustaría que expresáis cada uno de vosotros un sueño. Puede ser personal, puede ser en general, como Pimpinela, como queráis. No, bueno, el sueño lo hemos cumplido, ¿no? Que es poder compartir en familia este sueño que era cantar juntos, juntar dos vocaciones, el teatro de Lucía con la música mía. Simplemente el sueño es que se mantenga esto, que nos haga felices, que nos mantenga unidos y que la gente siempre siga estando del otro sitio. Lo mismo, el sueño es poder seguir teniendo salud para disfrutar muchos años más de todo esto. Bueno, ha sido un privilegio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.